En las remotas tierras del Parque Nacional del Bajo Zambezi, donde el río serpentea a través de un paraíso salvaje, un antiguo rey aún camina entre las sombras. Un león que ha desafiado el paso del tiempo, manteniéndose en pie mientras sus rivales caen y las generaciones cambian como las estaciones. Con más cicatrices que años y una mirada que ha visto más lunas de las que cualquier león podría contar, él es un superviviente, un símbolo viviente de resistencia en un mundo gobernado por la ley de la naturaleza. Este no es un cuento de juventud, velocidad o fuerza. Es la historia de la sabiduría, la tenacidad y la lucha incesante contra el tiempo. Porque en un reino donde solo los más fuertes sobreviven, este viejo rey ha desafiado las reglas, manteniéndose firme ante los retos de la vida salvaje. Desde las llanuras polvorientas hasta las orillas del río, su leyenda se ha extendido. Ginger, el león que desafía el tiempo. Este león veterano es una de las últimas leyendas vivientes, y en la actualidad tiene alrededor de 16 años. Aunque otras opiniones señalan que podría tener más. Ginger era gobernante de un territorio en el Bajo Zambezi, pero lo perdió ante otros machos más jóvenes, ágiles y fuertes. Solía dominar el lado occidental junto con sus dos hermanos llamados Blackie y Blondie, antes de trasladarse hacia el este. En noviembre de 2022, dos rivales los desplazaron y perdieron su territorio. Durante su reinado de más de 5 años, Ginger y sus hermanos llegaron a controlar un total de 6 orgullos, entre ellos el orgullo royal, Chiagua y Chakbenga, con las que tuvieron descendencia. Blackie y Blondie, al igual que Ginger, fueron grandes reyes. Sus cicatrices de batalla hablan de una vida dura y de muchos enfrentamientos contra otros rivales. Pero al parecer Ginger se separó de ellos, y luego se uniría a una nueva coalición. Ginger, en su juventud fue un macho muy feroz y territorial, aunque no era el macho dominante de la coalición. En el último tiempo de su reinado, este león se fue debilitando, y desde entonces ya no era muy activo. Los años le habían pasado factura, y le costaba alimentarse. Pues el veterano había perdido la mayoría de sus dientes. Luego al parecer se separó de sus hermanos y tomó su propio camino, pero no solo. Con el paso de los años, incluso los reyes más grandes deben aceptar la ayuda de aquellos que los siguen. En un giro inesperado del destino, el viejo león no enfrentó el ocaso solo. En lugar de ser desafiado por la sangre de su descendencia, encontró un lugar junto a sus hijos o sobrinos, formando una coalición inusual. Juntos, padre y herederos, siguieron su vida nómada, no como rivales, sino como una fuerza imparable, donde la experiencia del anciano se une a la juventud de los más jóvenes, desafiando una vez más las reglas del tiempo y la naturaleza. El antiguo rey, ahora desgastado por los años, dejó atrás su trono y adoptó la vida nómada junto a sus hijos o sobrinos, los Gubu Boys, nacidos en 2019 en el Orgullo Gubu.
Aunque la juventud corre por sus venas, han elegido cuidar de su ancestro, compartiendo su fuerza y aprendiendo de su sabiduría. A pesar de haber perdido casi todos sus dientes, el viejo león siguió realizando algunas muertes, mostrando una resistencia que desafía su edad. También se ha dicho que este gran rey, en ocasiones era visto guiando a sus hijos en la caza. Ginger espantaba a las presas y los jóvenes ejecutaban la captura, una hábil técnica que le permitió seguir sobreviviendo. Quizá sus movimientos sean lentos, pero son precisos y han guiado a la coalición, enseñándoles a aprovechar la astucia sobre la fuerza. Aunque también han tenido algunos desacuerdos, sobre todo al momento de alimentarse o por alguna hembra. Por otro lado, los Gubu Boys, una coalición de 3 leones jóvenes y llenos de ambición, comenzaron a hacer sentir su presencia en las tierras salvajes del Bajo Zambezi. Juntos, han causado un poco de alboroto entre los leones de la región. Cuando los Gubu Boys comenzaron a tomar el control del orgullo Mutinta, su agresión alcanzó un nuevo nivel, pues habían atacado a un joven macho, y luego lo persiguieron. Al llegar a estas tierras, su rugido resonó como una advertencia. Una nueva generación ha llegado, y están decididos a reclamar lo que consideran suyo, cueste lo que cueste. En la actualidad se dice que los Gubu Boys finalmente se hicieron con el orgullo Mutinta, y han tenido descendencia. Hace algunas semanas, según Kribets y Abunkululu, fue testigo de una pelea entre Ginger y sus hijos, y asegura que en esa pelea casi asesinan al viejo rey. Pero por fortuna el legendario león sigue vivo, y así, el viejo león, testigo de incontables batallas y dueño de una sabiduría inquebrantable, sigue sobreviviendo. Aunque hoy parece frágil y el tiempo haya dejado su huella, el viejo rey ha demostrado que la verdadera grandeza no se mide por el poder físico, sino por la capacidad de liderar, incluso en los últimos capítulos de su vida. Su linaje vivirá en cada paso de los jóvenes que ahora continúan su legado, y en cada rugido que resuena a lo largo del Bajo Zambezi. Mm.